Esta sí es la reina calidad-precio, nos ofrece buenos gráficos y fotogramas por segundo en el Fortnite a 120 frames por segundo, también en Call of Duty Mobile y en el PUBG Mobile nos llega hasta resolución en 4K. Y mira el diseño, es bastante pequeña. Esto solo te lo puede ofrecer la AllDockCube iPlay 70 Mini Ultra. Y tal como lo escuchas, es la reina del calidad-precio porque trae el Snapdragon 7 Plus generación 3. Y sí que está muy potente. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas? Para suscribirte es gratis. Viene en versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Lo suficiente para almacenar juegos. Mira, aquí ya la tenemos. Construcción en la parte trasera totalmente de metal, al igual que todo su chasis. También tenemos un peso de 335 gramos, un grosor de tan solo 7.9 milímetros. La botonera de subir, bajar volumen muy bien ubicado, el power también de color rojo. Mira, aquí tenemos también sonido doble DTS, doble altavoz. Y también tenemos la posibilidad de ampliarla mediante micro SD. También tenemos manuales de información. Y justamente aquí nos encontramos con su cargador que mira, es de 20 watts. Y está bien, gente. También tenemos aquí su respectivo cable USB tipo C. También con su herramienta para sacarle la bandeja SIM. ¿Qué te parece ahora si conocemos su pantalla? Tenemos una tecnología IPS LCD de 8.8 pulgadas, resolución 2.5K. Tenemos también aquí biseles en los laterales pequeños, en los lados tenemos biseles un poco grandes. También tenemos 144 Hz de tasa de refresco que le va a ir bastante bien en cuanto al scrolling. Puedo modificarlo a 60, 90 y 144. Un brillo bastante excelente para verlo incluso en exteriores. También tenemos una resolución en YouTube que nos llega hasta en 4K a 60 frames por segundo. Nada mal con esta pantalla, ya que pues esta resolución 2.5K y 144 Hz es lo suficiente para hacer un buen scrolling en los juegos y también ver películas, novelas o streaming. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos buena batería de 7300 mAh, lo que sí no tenemos es sistema de seguridad. Simplemente uno alfanumérico o también mediante gestos. No tenemos huella digital, tampoco tenemos Face ID. Eso sí, nos ofrece un buen sistema operativo AllDockCube OS 3.0 Android 14 y tenemos 5 de agosto de 2025 en cuanto a parche de seguridad. Por cierto, este software es muy limpio, como que si tuviéramos un software de Google Pixel. También tenemos el Snapdragon 7 Plus generación 3, es lo que más me convence, y la GPU Adreno 732, batería de 7300 mAh, lo suficiente para mover el Fortnite, Call of Duty. Y mira, aquí también tenemos un modo gaming donde se bloquea los gestos y las notificaciones, le da el máximo rendimiento. Mira, 120 frames por segundo ahora desbloqueado en este procesador, y si le subimos la calidad épica nos da a 60 frames por segundo, mientras que en PUBG Mobile, mira esto, también tenemos aquí en super fluido y en resolución en 4K. Esto es salvaje. El Free Fire, hasta una licuadora vieja lo corre. Luego, aquí también tenemos en el Call of Duty Mobile, en multijugador a 120 y en batalla royal a 90. Mira, le hemos subido todo y lo mismo no da. Mira, aquí tenemos un resultado bastante fascinante y créanmelo, también tenemos la posibilidad de tener un buen almacenamiento UFS 3.1. Está bastante bien. Luego también tenemos aquí un buen scrolling. También tenemos un sensor giroscopio trabajando perfectamente, una fluidez en cuanto a pantalla. En el Call of Duty Mobile me ha ido bien, pero aguarda un poco. También en el Fortnite da una sensación bastante buena, y es que estoy aniquilando a varios enemigos, aunque sea por la espalda, pero se agradece bastante que esta tablet con este precio está de locos. Mira, aquí hay alguien campeando. Vamos a ver aquí, bebé, le vamos a dar con todo. Vamos a hacerle un test de rendimiento más adelante a profundidad. Por eso yo quiero que te suscribas, me agradezcas, porque vamos a ver si con este precio esta tablet puede mover
cualquier otro tipo de videojuego, incluyendo el Genshin Impact, incluyendo también otros juegos pesados, FIFA Mobile, en fin, hay varios juegos que quiero probar. Mira, aquí el rendimiento, juzga por ti mismo, está muy bien, con excelente scrolling y una movilidad bastante buena. Y una resolución que sí se nota, ya que esta es de 2.5K, lo suficiente para ver incluso hasta películas, streaming en cualquier plataforma favorita. Aquí nos están dando con todo, pero yo soy mejor que dos. Mira esto. Esto ha sido todo, gente. Yo espero que te haya gustado este mini test. Ha pasado la prueba. Ahora, conozcamos un poco su inteligencia artificial. Trae Google Gemini. Y sí, podemos pedirle de lo que sea. Pero para que te des una idea, también tenemos la posibilidad de utilizar Google Fotos como para hacer este tipo de cosas. Imagínate eliminar algún elemento no deseado en una fotografía tomada desde la misma tablet. Ya vimos que tenemos buena batería, 7300 miliamperios, buen procesador. También tenemos buena pantalla, un sistema operativo limpio, aunque no tengamos Android 15, pero muy pronto le llegará. También tenemos transmitir esta pantalla mediante una Smart TV. Y lo que sí me gustó es que tenemos la posibilidad de conectar un cable HDMI a USB tipo C. Justamente podemos utilizar este proyector para reflejar esta pantalla. Mira, ¿cómo es que va a funcionar? Observa, por favor, presta atención. De esta manera, gente, esto está sensacional. Todas las películas que veas en tu streaming pues se van a ser reflejadas justamente de esta manera gracias a su conexión cable HDMI que integra esta tablet. Por el precio, está de locos. También tenemos impresión y Quick Share. Android Auto no tiene, eso sí no tiene. Lo que sí tenemos también es notificaciones mediante flash porque no tiene una luz LED de notificaciones. También tenemos aquí sonido y vibración, créemelo, trae doble. Vamos con una prueba y es que tenemos sonido DTS. El sonido está potente, doble altavoz, lo suficiente para escuchar el enemigo a la izquierda o derecha, ver películas o música. En cuanto a pantalla, tenemos aquí algo que me gustó. Atención a la pantalla, mientras que observas, la cámara selfie o más bien la pantalla no se apaga. Esto es cuando estés leyendo más de algún libro. Esto está sensacional. También tenemos aquí colores que podemos agregar. Si me preguntas, ¿tiene para ponerle lápiz óptico? No. ¿Tiene para teclado? No. Simplemente es para jugar. Pero puedes agregar uno mediante Bluetooth. Eso sí funciona porque tiene para conexión OTG. Ya vimos que tenemos la luz azul. Activar doble toque, levantarla para activar. La luz azul es cuando estamos leyendo un libro, activamos en modo amarillento y esto pues nos da la sensación de que no estamos forzando nuestra vista. También tenemos ajuste de RAM, nos llega hasta 8 más, pero física trae 12. Déjalo así tal cual, por favor, no hagas nada. Luego aquí también tenemos modo de navegación mediante por gestos. Se esconde los 3 botones que he activado ahora y mira, funciona de esta manera. Me gusta el tamaño de esta tablet para incluso tener doble aplicación ejecutándose al mismo tiempo. Podemos trabajar así, 2 cosas al mismo tiempo. Podemos girar la tablet para que también tengamos la opción de hacer este tipo de cosas. La verdad que me parece genial esta tablet. Está en todo, sinceramente. Ahora conozcamos sus cámaras. Una sola trae. La principal es de tan solo 13 megapíxeles y no tiene autoenfoque automático PDAF. También tenemos un flash LED de un solo tono y para finalizar tenemos cámara selfie de tan solo 5 megapíxeles. Había que recortar algo y esta marca lo hizo en sus cámaras. Claro, lo que sí tiene es una brutal potencia. Eso sí, nadie se lo quita. Luego aquí tenemos una cámara y me hace recordar a Android KitKat. Aquellos recuerdos. Es tan simple que es muy fácil de manejar. Con ajustes que mira, vamos a ver aquí en ajustes. Eso sí nos graba en 4K en resolución máxima en cámara trasera. Mientras que la selfie nomás llega en 1080, o sea HD.
Sí, eso es lo que nos ofrece. Pero como digo, me hace recordar Android KitKat. Es tan stock que siento que tengo Android KitKat aquí. Mira, ya vimos que tenemos resolución en 4K en cuanto a cámara trasera. Me gusta mucho. También tenemos modo Pro para poder modificar intervalo ISO, balance en blancos. Vamos con una prueba. Este es el rendimiento de su cámara selfie. Lo que te puedo decir es que no hay un color natural. Es como artificial, pero la resolución está buena, aunque podría mejorar con una futura actualización. Eso sí, me gusta y me agrada que la cámara de tan solo 5 megapíxeles en la selfie pues está bien, gente, acorde a su precio. Mientras que la cámara trasera, ahí sí, un color natural, buen comportamiento. Sin embargo, no tenemos autoenfoque, pero podemos hacer este tipo de fotos tocando la pantalla, haciendo un autoenfoque manual. Pero el resultado ha sido bueno porque vas a ver ahora el cielo totalmente claro, natural, lo más honestamente posible, me gustó. Mientras que en la grabación de video, esto es a 1080, está bien a 30 frames por segundo en su cámara selfie. Creo que aquí va a sacar el máximo potencial si es que le instalas Zoom, WhatsApp o cuando estés haciendo una videollamada mediante Google Meet. Creo que aquí lo hace perfecto. Por su rango de precio y que está potenciada para el gaming, me gustó. Luego ahora vamos a probar pues la grabación de la cámara trasera y como reitero, no hay autoenfoque PDAF, por lo tanto le va a costar a través de la inteligencia artificial o simplemente manualmente lo puedes hacer, pero este es el resultado. Aquí me gustó, tenemos un cielo totalmente gris, creo que aquí son los resultados que tú te mereces. Ahora bien, con todo esto que te he enseñado, yo me la compraría porque está potente, gente. Excelente rendimiento, buena pantalla, buena batería. Tenemos también conexión para HDMI, HML, que eso nos gustó. El rendimiento ya lo has visto, que fue de lo mejor. Me gustó. Realmente 10 de 10 con el rendimiento y por su precio que cualquiera se la podría comprar. Nos vamos viendo un próximo video en el test de rendimiento. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.